Entonces, el sector positivado, entre comillas, solo Toranque tenía sobrando más de 3,4 trillones de soldados genéticamente clonados para ser soldados de guerra. Igual al Star Wars de los clones. La guerra de los clones. Ajá. Es la misma cosa, eso es real. Toranque, por ejemplo, estaba acá desarrollando ADN de elfos para crear una super raza para sobrevivir a una eventual guerra con los draconianos nuevamente. Entonces, Toranque, Ashirion, Shonto y Gatman estaban perfeccionando genoma humano que pudiera vivir en 3, 4, 5, hasta 7D simultáneamente, transfiriendo su frecuencia corporal a través de la meditación con un DNA súper reforzado. Los super soldados, los superhombres, lo que fuera. Explotaron 200 planetas. Entonces, con vida, me imagino. Con vida. Por eso es que estamos hablando de que fue un genocidio sin proporción. El 2026 es una data extremadamente importante para el planeta, que es cuando va a aparecer una lente gravitacional cerca de Saturno, igual a la película Interestelar. Ok, ¿de verdad? Sí. 2026. Final 2026. Efectivamente, Jesús era un ser diferente. Era el propio Arcángel Miguel encarnado, que vino aquí a desarrollar un trabajo, a dejar una misión, pero la misión se deturpó, porque Jesús no dejó la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Sampaio, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. En este momento estamos en Monterrey y estamos con mi amigo Rodrigo Romo, que pues Rodrigo ya es trotamundos, ya tiene muchos años yendo y viniendo, estando en todos lados. Gracias a Dios estuvimos en Ciudad de México. Es la primera vez que viene a México a presentar Cura Cuántica Estelar y ahora en Monterrey. Ya por fin lo tenemos aquí en Monterrey, gracias a Dios. Muchísimas gracias por venir para acá. Muchas gracias a todos. Estoy impresionado con la hospitalidad muy agradable del mexicano. Realmente me sorprendió porque yo no conozco en todos los países del mundo que han dado pueblo más simpático, más amable que el mexicano. Realmente me impresionó. La educación del mexicano es algo que no conozco. No hay un país en Europa que la gente sea tan amable como aquí, ni en el resto de América del Sur. Realmente me sorprendió porque uno tiene el concepto de las películas, ¿no? Lo que las películas claro, muestran y nada que es todo polvoriente, que todo está con sombrero, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, gracias a las películas de El Mexicano y El Mariachi y ese tipo de películas, ¿no? Claro. Bueno, qué bueno que ya estás aquí. A lo mejor antes de venir tú para acá tuviste un sabor amargo, antes de venir tú para acá por la situación que pasó, pero gracias a Dios ahora que ya estás aquí ya te estás llevando te estás llevando otro punto de vista, ¿no? Sí. Y qué bueno que es algo bueno, bonito, ¿no? Que te lo estás llevando. De hecho, si Dios quiere vas a estar regresando. Sí, probablemente en mayo estaré de vuelta. Si consigo ajustar mi agenda, el mayo de 2017 debo estar de vuelta. Perfecto, excelente. Porque estoy seguro mucha gente se quedó con las ganas de tomar el curso y estar en terapia contigo. Bueno, para empezar, hay mucha gente que si a este tiempo no te conoce, pues bueno, ya sería muy raro, ¿verdad? Pero sí las hay gente que a lo mejor no te conoce. Rodrigo Romo, ¿cuánto tiempo tiene realizando este trabajo de cura cuántica? ¿Desde cuándo comenzó? Bueno, el trabajo de las terapias y de la cura cuántica empezó el 97. Pero antes de eso yo ya hacía terapias, ya daba charlas, conferencias, escribía libros. Entonces, efectivamente, yo empecé a hacer palestras, terapias y conferencias en el 1981 en el primer Congreso de Metafísica Internacional de San Paulo. Antes de eso yo ya daba charlas eventualmente, pero en el 81 se marca efectivamente un trabajo. ¿Qué sucedió? En el 96 yo publiqué el primer libro mío, que es el Confederación Intergaláctica, y con ese libro empecé a viajar a Brasil entero, y fue el marco. Entonces el trabajo empieza en el 96 por la publicación del libro Confederación, pero en el 94 yo ya daba charlas, mantenimiento. Entonces mi vida entera estuve involucrado con eso, desde pequeño.
pero de una forma realmente loca de viajar y tener que largar. Yo soy químico, fui 8 años profesor de química, todo, largué todo en 96, 97. Entonces de allá para acá son 67.000 alumnos, básicamente en todo el mundo de alumnos, es un promedio de 2.000, 2.500 alumnos por año, entre Brasil, Península Ibérica, a veces voy a Suiza, a veces me toca ir a Francia, a veces tengo ahora Luxemburgo, Alemania, Estados Unidos está más o menos, aquí, Chile, y hay muchos lugares que no voy por falta de tiempo, realmente no me da, porque Brasil es lo más importante para mí todavía, porque vivo allá y los vuelos no es que sean más cortos, que Brasil es gigante, por lo menos salgo el viernes y vuelvo el lunes, entonces tengo tiempo de descansar, de hacer la vida más tranquila. Cuando yo voy para afuera de Brasil me toca siempre 15 días para viabilizar el viaje. La historia de ir y volver por una semana es muy cansativa. A veces lo hago en Europa, pero 10 horas de vuelo no tengo paciencia. Claro, no, es cansado. Ahora, tú dices que desde pequeñito empezaste a escribir y ya escribías libros. 6 años yo escribí el primer libro que se llama El Yo Soy, la fuente de la conciencia cósmica, que es mi autobiografía, que yo no sabía que era mía. Yo pensé que era una biografía de esta red, que es un libro que lo tengo que reescribir, rehacer, actualizar. Ese fue el primer libro, pero yo no lo puse al papel. Hice dibujos, cosas, y lo puse al papel efectivamente en el 97. Cuando me pidieron un libro diferente, llegué y lo escribí. Y todo está a nombre de esta red, pero descubrí de mucho tiempo que no es esta red. Esta red es mucho más antiguo que un Bolonandek. Entonces ese libro es la historia del Yaslon Yas. Tengo que regenerar ese libro, que es un proyecto, pero como siempre tengo más libros antes. Entonces, como terminé el Orilla 2, estoy con el Yaverín, terminar el Yaverín tengo que hacer el del libro Las Diosas, ahí voy a ver si me meto al Yo Soy nuevamente. Entonces eso, yo tengo 53, 55 libros, perdí la cuenta, no sé cuánto, ya no paré de contar hace mucho tiempo. De hecho, fíjate, creo que ahí en Argentina había un niño que también empezó a escribir desde chiquitillo y hace muchos años, y que creo que el primer libro que él escribió, Yo vengo del sol, o algo así, yo provengo del sol. O sea, tú lo tomaste a lo mejor como que simplemente por escribir, pero después te hiciste consciente de que lo que estás escribiendo era sobre ti. Claro, no, yo me hice consciente que ese libro sobre mí el 2006, 2005. ¿Qué edad tenías más o menos? 2005, 2006, bueno, hace poco, 40 años, más o menos, 40, 39, 40. Ok, y entonces todo ese tiempo, una persona normal, entre comillas, porque recibías información o... No, o sea, yo soy consciente de las informaciones desde pequeño. Ese libro en especial yo no sabía quién era el personaje del libro. Yo lo atribuía a toda esta red. ¿Ya? No sabía que el personaje de ese libro era el Yasmo. ¿Ya? Ahora, yo soy consciente de lo que hago, siempre fui consciente, desde pequeño. ¿Ya? Entonces canalizaba, escribía, pero yo tenía mi vida común, hacía universidad, hice mis cosas, trabajaba normalmente. Entonces, para mí la espiritualidad era una conexión extrafísica sin ningún interés material, sin ningún interés, porque yo nunca me imaginé trabajando en ese sector. Yo, por ejemplo, yo tengo formación en el candomblé, pero yo no actúo en el candomblé, ¿entiendes? Yo lo conozco, aprendí muchas cosas y continúo aprendiendo, pero yo no soy un sacerdote practicante del candomblé, que no es mi camino, no es mi propuesta es otra. Entonces yo no imaginaba que hasta el 96, cuando fue publicado oficialmente en Confederación Intergaláctica, yo no me imaginé en este tipo de trabajo. Yo era químico, daba clases, fabricaba cosméticos, fabricaba perfume, un montón de cosas. Entonces, en mi cabeza yo iba a continuar fabricando cosméticos, montaba una empresa de cosméticos y de perfume y acabó. Entonces, el mundo de esta red me sabe, no, esto no es tu camino es este. Y ahí fui obligado a entrar en este camino. No fue porque yo quise, fue determinación de esta red y punto final. O sea, hasta que llegaste a cierta etapa de tu vida, ahí es donde te dijeron, ahora sí, es por este lado. Ahora sí, no me dieron opción. Era algo que te quería preguntar. Entonces, ¿el libre albedrío dónde queda? No existe. ¿El libre albedrío no existe para las personas que tienen una misión? ¿O el libre albedrío no existe para todas las personas? El libre albedrío no existe cuando tú vas desarrollando la conciencia. Porque cuando te hablamos estar en la ley significa trabajar en armonía.
Cuando tú tienes el libre albedrío, normalmente tú puedes escoger entre lo cierto y lo no cierto. Y Ujú. muchas veces la gente escoge por lo no cierto porque es lo más fácil. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? El libre albedrío es tener la posibilidad de optar. Pero cuando tienes la conciencia abierta, no existe el optar. Tú sabes lo que es cierto y lo que no es cierto. Entonces tú trabajas en la ley, se acabó el libre albedrío. Tienes que caminar por el camino de la luz, el camino de lo... No digo ni de la luz, de lo más armónico, lo más correcto. Entonces el libre albedrío deja de existir. Eso es una gran mentira que nos han inventado, como tantas otras. Ok. Pero entonces, mientras más conciencia, como tú lo dices, menos libre albedrío hay. Exactamente. Ok. Es inversamente proporcional como hablamos en física. Claro. Cuanto mayor la conciencia, menor el libre albedrío porque no hace sentido. Porque, por ejemplo, ahorita, como tú bien lo explicas, nosotros no estamos en 3D, estamos en una dimensión de 4 o 5D, o cuerpos de 4, pero espíritu o almas de 5, ¿no? O superior incluso. O superiores. Claro. Y entonces, conforme nos vemos yendo más para arriba, hay menos libre albedrío, porque Bien. son conciencias Se más abren, ampliadas. más amplias. Entonces Ajá. tú conoces las leyes cósmicas y vives con ellas. Entonces Claro. no puedes estar haciendo tonterías. Claro. Como por ejemplo, ya es donde hay una división, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros ahorita vivimos en dualidad, tenemos ese beneficio, vamos a decirlo, ¿no? Pueden ser buenos o malos, Sí. poder escoger, pero ya conforme se va subiendo de nivel, ya se hace la división y solamente, vamos a decirlo, hay buenos o seres de luz y malos que llegan al equilibrio, ¿no? Justamente, que eso es el juego de la matriz de control. El sistema que tenemos socioeconómico, político y religioso te induce a ser una persona armónica o desarmónica. Cuanto más dinero tú tienes, más fácil es ser armónico porque la vida te es fácil. Ujú. Cuanto menos dinero tienes, más difícil es porque te tienes que trabajar y matar trabajando, siempre endeudado. Entonces tú te tornas una persona revoltada. Y esa revuelta, esa inseguridad te genera depresión, la depresión te genera pensamientos negativos y naturalmente tu psique se torna una persona desarmónica. Ahí entras en la negatividad por una cuestión indirecta. No es porque tú eres una persona mala, es porque el sistema te deja en una frecuencia depresiva y ahí tú vives con energías desarmónicas. Es correcto. Es una secuencia de situaciones. O el apego a las cosas, ¿no? Porque por el gran esfuerzo que uno tiene para hacer las cosas, ahora ya que lo tienes, pues te apegas a ellas, ¿no? Dado que te costó tanto trabajo adquirir eso, ¿no? Justamente. Porque en realidad el dinero, si lo vemos, el dinero igual a tiempo, es tiempo que nosotros damos para el sistema para que se nos regrese o se nos reditúe en dinero, ¿no? Sí. Y ese dinero pues poderlo gastar, pero ya en estos tiempos ya casi no nos queda tiempo para hacer cosas que a nosotros nos gustan. Exactamente. El tiempo está cada vez más corto. Bueno, ahora invitamos a que las personas vean, porque de repente Rodrigo empieza a decir muchas palabras que no lo comprendemos, pero Rodrigo ya tiene muchos videos en internet, ya sea en tu página de Rometria, Romo Media. Romo Media, en YouTube, de hecho tiene su página en internet, y él habla de muchas cosas, de la mónada, de la supramónada, de los Chopars y todo ese tipo de cosas. Algunas cosas ahorita las vamos a tratar, pero hay mucha información que él la maneja, que está ya muy extensa en muchos de sus videos. Entonces, por si hay alguna duda, pueden buscar más información de él en las páginas de internet. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre tú y un contactado? Porque tú no eres contactado. No. O sea, recibes información, sí, pues, pero es diferente. Es que yo soy de fuera. Yo soy conscientemente un ser interdimensional. No soy ni extraterrestre, soy interdimensional. Mi conciencia es de fuera, o sea, yo no soy de lo humano, no soy de la Tierra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un contactado es una persona que tiene varios ciclos encarnacionales en la Tierra y tuvo una experiencia de contacto con extraterrestres en la cual le pasan informaciones y él queda a merced de esas informaciones. O le ponen un implante que le codifica la información vía radio por el implante. No es mi caso. Yo conozco a todos estos extraterrestres, yo conozco cada uno de estos sectores de la galaxia que yo les comento, la historia, porque yo viví en eso. Y eso para mí es real.
Entonces cuando estoy canalizando, mi conciencia se expande y va hasta el sitio y yo le estoy describiendo lo que pasó en aquel planeta. Es como si estuviera leyendo el libro histórico oficial de aquel planeta y lo voy contando. Entonces yo no estoy preso a la matriz planetaria. Entonces tengo libre acceso, voy y vuelvo a la hora que quiera. ¿Entiendes? Y eso se ha tornado cada vez más consciente a medida que yo he tenido más trabajo, que trabajo más, la cosa se ha expandido cada vez más. ¿Ya? Pero eso yo solo lo accedo cuando tengo que escribir un libro o cuando estoy en un curso. De resto, yo intento ser una persona normal y me aíslo. Entonces, termino los cursos, termino lo que tengo que hacer, voy a intentar hacer algo normal, como en el caso, voy a escalar montaña, andar de jeep, ir a la playa, voy al cine con mi hija. Entonces, yo tengo una vida diferenciada, o sea, yo tengo mi trabajo místico, esotérico, flojo, lo que sea, espiritualista, pero fuera de eso me adapté a la tierra e intento vivir como una persona normal dentro de mis exquisitices, mis extravagancias, porque nadie lo encuentra normal escalar montaña a la edad que yo tengo, hacer las materias que me gusta hacer, ¿no? Pero claro, ya nos habías comentado, a lo mejor en el curso, que tú tienes ciertas encarnaciones aquí en la tierra, de 6 a 7 encarnaciones. Esta es la sexta. Esta es la sexta. Sí. Bien, desde el principio, ¿tú fuiste consciente? ¿Desde la primera encarnación? Sí. ¿Tú pediste venir aquí? ¿O qué fue lo que pasó? El mío es un contrato de trabajo. Oficialmente no pedí para venir, pero no había quien lo pudiera hacer con eficiencia. Entonces vine yo. O venía yo, venía Shiva. Ok, ¿qué es con quien canalizas? Es uno de ellos. Es uno de ellos. Estaba ayer aquí. Okay. Shiva estuvo ayer, tú no estabas ayer al final. Sí me quedé un ratito, solamente. Entonces Shiva es el que es más divertido, que juega, hace chistes. Sí. Está más serio. Entonces, ¿qué sucedió? O venía Shiva o venía yo. Por varios factores, Shiva me convenció a yo venir. Él no quiso venir, me metió a mí. Ya, entonces, mi primera encarnación fue como a 9.700, 9.800 años atrás, en lo que ustedes llaman sector de Egipto, usando un cuerpo humano de ustedes. Antes de eso yo estuve en Mu, Atlante, todos los sectores, pero yo llego a la Tierra efectivamente en la línea de tiempo de ustedes a 11.500 o 11.700 años más o menos, es cuando yo entro al campo vibracional de la Tierra como extraterrestre, a nivel de energía. No tengo cuerpo, yo no vengo de una realidad corporal. Entonces ahí me quedé en el campo, viajé el tiempo-espacio, volví al pasado, fui hasta Maldek y para acá y para allá para tener una idea general de lo que era la Tierra, los rollos que la Tierra tenía, que yo ya tenía sido notificado que Jesús venía para acá, que Gautama venía para acá, Maitreya. Entonces yo sabía que grandes avatares vendrían a este planeta. Entonces yo tenía que ayudar a preparar algunas estructuras para ellos en la época. Entonces yo sabía que necesitaba encarnar biológicamente como un humano común para preparar las escuelas. Yo trabajaba con la jerarquía de Hermes, de Tot, creando las escuelas herméticas del conocimiento hermético. Esas fueron mis primeras funciones y trabajos que vine a sostener aquí con los intereses de la Confederación. ¿Ya? Entonces la primera encarnación fue de Egipto, que lo llaman de Egipto, en la época no era Egipto. Las pirámides son mucho más antiguas, no tienen nada que ver con las historias que les cuentan a ustedes, igual que de aquí. Hay pirámides que tienen 260 millones de años que fueron montadas, las primeras estructuras de ellas. Entonces, esa fue la primera encarnación. Tuve una segunda encarnación por vuelta, donde después unos 7.600 años. Y ahí tuve otras involucradas en aspectos sociopolíticos, que no es importante citarla, que ya es pasado. Y vine esta vez ahora. Y siempre con la intención de ayudar. ¿Cómo te ha ido desde las primeras hasta estas últimas? Digo que en la media me ha ido bien porque he difundido mucha información. Muchas de las informaciones que ustedes tienen dentro del concepto de Kabbalah, de las antiguas escrituras, son mías. Yo escribo en este planeta más de 10.000 años atrás que yo escribo. Entonces hay muchos libros antiguos que fueron hechos por mí. ¿Cómo cuál? ¿Un ejemplo se puede? Porque, por ejemplo, la Biblia está toda transversada. No, la Biblia no vale para nada. No. Libros anteriores de la Torá, los pergaminos, el libro de los muertos de los egipcios, el libro de los muertos de los tibetanos, son algunos de los tipos de cosas que yo dejé escritos en otras
vidas anteriores. Sí, claro. Por eso dije, yo trabajé en la jerarquía de Hermes Trismegisto, Ujú, Tot, que es la misma estructura, ujú. dejando enseñanzas, la escrita, matemática, geografía, geometría y esas cosas. Ok, perfecto. Ok, y ahora, si viniste desde tu primera encarnación, esta es la sexta, ¿tú has decidido venir todas esas veces o caíste vamos a decirlo, en la trampa de No, la fue encarnacional? ¿O qué decisión, fue? decisión. Porque a partir del momento que tú tienes la conciencia abierta, no hay trampa. Ujú, Yo ok. nunca creí en el karma, nunca creí en los dioses, nunca tuve conexión con ninguna religión. Entonces yo venía a trabajar, terminaba el trabajo, tenía la experiencia humana, mujeres, hijos, lo que fuera, y me iba. Entonces, Tú como lo comentas, a lo mejor para ti es muy fácil, o a lo mejor es muy fácil para todos, pero como estamos dentro de una manipulación, entonces la gente lo ve difícil, o sea, ve que tiene que tener culpa y que tiene que reencarnar y caer en el círculo. esos son, ¿Cómo es? son programaciones neurolingüísticas de la sociedad, de la estructura social religiosa. Entonces, la culpa hace parte de un holograma, que Ujú. uno lo acepta porque así te lo enseñan. ¿Entiendes? Entonces es muy complicado porque para salir del arquetipo de la culpa, tú tienes que trabajar tu psiquis entre la parte emocional y la parte lógica. La lógica te exime de la culpa. La emotividad te genera la culpa. Okay. Entonces, por ejemplo, tú tienes una vida y resuelves hacer algo distinto, pero este distinto, tu emocional dice que es culpa, no se puede hacer. Ujú. Pero tu razón dice, sí, pero yo lo puedo hacer porque yo necesito tener esta experiencia. Pero la sociedad, no, eso no se puede. Entonces ahí viene el problema. Si tú lo evalúas toda tu vida de una forma emocional, todo te va a generar la culpa o no culpa de acuerdo con tu concepto religioso, filosófico. Si tú usas la razón, la lógica, y encuentras el por qué tú quieres tener esta experiencia, no hay culpa, hay la experiencia. Ujú. La lógica Así te es. dice que esta experiencia es productiva para ti. Punto. Por eso es que es un tema difícil, porque hay que evaluar diferentes situaciones. Y para cada situación hay una respuesta distinta, hay una situación psíquica emocional diferente y hay una lógica distinta a ser aplicada de acuerdo con tus deficiencias, tus necesidades, tus carencias y tus deseos personales. Es que el tema es muy complejo. Así es. Y eso es crecimiento, eso es desarrollo personal. Fíjate que en una ocasión, cuando yo estaba haciendo una de las regresiones, se logró canalizar la esencia de Jesús. Y Jesús, yo le pregunté sobre eso, sobre si la culpa, la encarnación, me dice, es que no hay culpa, es un juego. ¿Sí? O sea, venir aquí es un juego. O sea, si tú estás, o sea, vamos a decirlo, haces las maldades, ¿no? Pero si para ti eso no es algo negativo, entonces no entras Claro, en el círculo. Entonces yo no lo comprendía, pero, o sea, le digo, no me digas eso porque si no, entonces la gente se va a agarrar a hacer maldades y como no hay culpa, como no hay, entonces, pues al cabo no me pasa nada. Sí. Que de hecho algo comentó sobre, por ejemplo, los sacerdotes que cometen que violan niños y todo ese tipo de cosas, que ellos tienen esa información y dicen, pues como no me va a pasar nada, entonces pues no pasa nada, lo hago. Obvio, pero es que eso que es una realidad, pero existe un aspecto energético que acción genera reacción. Si tú generas una acción desarmónica, ella te vuelve. En eso Entonces, sí tienes ahí razón. está. Entonces el problema es ese, no es la culpa, es en tener conciencia que una energía desarmónica va a volver para ti de alguna forma desarmónica que a ti no te va a gustar. Que tienes que enmendarlo. Justamente, por eso es la directiva de Jesús, que es no le hagas al próximo lo que no quieres para ti propio, punto. Así es. Entonces, no existe la culpa, existe la comprensión que existen aspectos armónicos y desarmónicos en tu caminada. Tienes que escoger cuál es el camino que tú quieres. Así es. Ahora, ya que estás entrando en ese tema, como Jesús, que Jesús, pues bueno, hay muchísimos, a nivel planetario, pues a nivel planetario que creen en él, que creen en lo que pasó. Hay gente que dice que era un extraterrestre, hay gente que dice que no existió, hay gente que dice que no fue crucificado, que sí fue crucificado, que vivió,
¿Qué tipo de información tú tienes en cuanto a eso? Bueno, vamos por los hechos científicos. No hay ninguna comprobación científica de la existencia de Jesús. El manto sagrado, pero luego dijeron que no es verdad. Falso, Ajá, mentira. exacto. No tiene la edad. Ya. Entonces, digamos así. La Biblia es un retallo, un corte, un retallo pegado de informaciones de 2500, 3000 años para acá. Más de la mitad de la vida que hablan de Jesús en la Biblia es de Dionisio, del dios Baco, que los romanos lo adaptaron a la historia de Jesús. Entonces, cuando tú vas a Israel, aparece donde muestran, esta fue la casa donde Jesús y Magdalena vivían con sus 4 hijos. Para los judíos, Jesús tuvo hijos y fue un hombre normal con poderes extraordinarios que era un Mesías. Muy bien, entonces hay mucha información, desinformación, porque se generó un mito alrededor de él. Sí. Efectivamente, Jesús era un ser diferente. Era el propio Arcángel Miguel encarnado, que vino aquí a desarrollar un trabajo, a dejar una misión, pero la misión se deturpó, porque Jesús no dejó la Iglesia Católica. Exacto. Él dejó informaciones, dejó ejemplos de vida, de lo que era el amor incondicional, de lo que es la propuesta del Cristo. Él no montó una iglesia. ¿Quién montó la iglesia? Fue Constantino, y que creó la mayor estructura del anticristo que puede existir en este planeta. Que si uno avalía la historia, la cantidad de indios que los españoles masacraron, destruyeron en las Américas atrás del oro, usando el nombre de Jesús, los portugueses hicieron la misma mierda. O sea, tú coges los bizantinos, destruyeron Atenas, la Grecia entera, para probar que Jesús era más poderoso que los dioses griegos. Entonces, si hay una estructura, una cultura extremadamente destructiva, asesina y desarmónica, es la historia del cristianismo. Exacto. Entonces, eso es una vergüenza y no tiene nada que ver con Jesús. Jesús no enseñó eso. Exacto. Entonces, el verdadero Jesús que existió no pasó por los sufrimientos que la iglesia inventa para tener un mártir. Jesús nunca fue crucificado. Jesús tuvo su experiencia, salió de la Galilea, cogió la Magdalena, fueron a otros lugares, fueron a India, fueron a Nepal, para iluminarse, para comprender la dificultad humana y crear una orden secreta, una orden ascensional, que es la continuación de la orden de los esenios con otra nomenclatura hermética. Una de esas escuelas, que es una división que tiene a ver, sería la Sudha Dharma, una de ellas, que es indiana, extremadamente secreta y hermética, pero no es la que heredó, es una que tiene a ver con una parte. Y después Jesús, con Magdalena, tuvieron sus hijos, dejaron su genética y ascendieron. Entonces por eso dicen que Jesús se reaparecía por los apóstoles, que él nunca murió, y él tenía la capacidad de levitar, de desmaterializar, de desmaterializarse. Siempre tuvo sus poderes. Entonces el hecho es que el verdadero Jesús, que le llamamos Sananda, es un ser que vino a plantar una semilla del amor, de la paz, de la fraternidad y otras enseñanzas más importantes ocultas para los sacerdotes. Y se fue y está en otro nivel de energía, ayudando a esas personas que están con sus trabajos en la tierra. Pero el trabajo de Jesús está asociado al proyecto micaélico, que tiene que ver con los proyectos de Metratón, que tiene que ver con proyectos de varios otros seres cósmicos, que tiene que ver con la codificación genética, biológica de la conciencia crística dentro de un cuerpo material. Ese es uno de los grandes factores que no se conocía hasta entonces. Pero infelizmente las personas prefieren creer en un Jesús crucificado porque se sienten culpados que nosotros matamos al Hijo de Dios. Es una mentira que la iglesia inventó. Entonces, cada uno cree en lo que quiera, cada uno va a tener su conexión con Jesús de acuerdo con sus creencias. Para mí eso es un holograma, porque yo considero a Jesús un amigo, un compañero de trabajo, un amigo, un profesor, no una persona sufriendo, no un ser que vino aquí a sufrir. El sufrimiento no tiene significado. Sí, porque por ejemplo yo, dando un ejemplo personal, yo trabajaba con un compañero en carro, y entonces ese compañero siempre ponía un rosario, y ya ves que ponen el rosario aquí en el retrovisor, ¿no? Sí. Rosario, el crucifijo, y ahí Jesús ahí. Entonces yo siempre lo agarraba, lo descolgaba y lo ponía ahí, ¿no? Entonces él se subía y me dice, ¿por qué quitas mi crucifijo? Déjalo. Y yo, no, ¿para qué lo quieres estar viendo así?
Dice, pues para que te recuerdes de los pecados que tú hiciste y por eso él murió. Y yo, Dios santo. O sea, es la Matrix, pues, o sea, es la programación que nos ponen. Y una persona con esa mentalidad jamás va a ascender, nunca. No tiene condiciones porque él vive sobre la idea de los pecados que mataron a Jesús, que somos nosotros que generamos los pecados. Exacto. Entonces, eso es justamente una matriz de control de total aprisionamiento en la tierra. Lo opuesto a lo que Jesús vino a enseñar. Exactamente. Sí, lo utilizaron, como siempre digo, lo utilizaron como estandarte, ¿no? Ahí lo agarraron y lo utilizan para adoctrinar a las masas, lamentablemente, ¿no? Y por ejemplo, él no está enojado. Yo diría que un poco incomodado, no enojado, un poco incomodado porque así como él, como tantos otros que vinieron de acá, su trabajo fue deturpado por el fanatismo dogmático de los humanos. Tenemos una persona maravillosa, el Osho. Dejó un trabajo lindo, se lo están deturpando. ¿Entiendes? Entonces hay otros ejemplos de maestros buenos. El Gandhi dejó un trabajo maravilloso, se lo han deturpado. O sea, la humanidad tiene la capacidad de deturpar las cosas por interés propio para tener poder sobre otras personas. Claro. Ahí que está. Entonces, obviamente que casi todos estos maestros, que yo los tengo acceso a ellos, no están enojados, pero están un poco incomodados, la palabra más agradable. Que la humanidad no por deturpar en su trabajo, más sí por cómo se repiten los hechos, que nosotros en vez de aprender por la buena, tenemos que aprender por la mala. Eso es lo triste de la humanidad. Sería tan más fácil cambiar la estructura y hacer con que la humanidad caminara por el amor, por la paz, pero no, es por el dolor. Entonces eso es lo que a ellos los entristece más. Entonces ellos no se enojan, se quedan tristes, se quedan desmotivados a veces. Porque el percentual oficial de gente que realmente evoluciona con estos maestros es del 4 a 7%. No es nada. Comparado a las masas. Un ejemplo de un amigo que tengo, lo considero un amigo, Yogananda. Está la historia de Yogananda, que su mejor amigo lo traicionó y le destruyó su trabajo, le dio varios problemas. ¿Ya? Entonces él tuvo que reconstruir su trabajo, que lo fue colocado en xeque por su mejor alumno, su mejor amigo. Entonces, él ya ascendió en el año 57, Yogananda murió, hizo su trabajo, continúa aquí con nosotros trabajando, dándonos aporte, ayuda, está siempre, a veces aparece conmigo hablándome, dándome vidika, haz esto así, no sé qué tal. Es un ser magnífico que está todavía involucrado con nosotros, porque nosotros todavía no hemos logrado entender su verdadera misión, su verdadera escuela. ¿Entiendes? Entonces, el caso de Yogananda no es un caso reciente, es muy nuevo la ascensión de él. Entonces la gente intentan copiar a Yogananda, pero no es copiar a Yogananda, no es copiar a Jesús o a Gandhi, a Shuk Xavier. Hay que entender lo que ellos nos enseñaron y aplicarlo a nuestra vida. Es lo que pasa con la gente que me está queriendo copiar. Tengo un montón de gente que quiere ser Rodrigo Romo. En todos los países que yo voy, que lo sé igual a Rodrigo Romo. Nunca va a poder. No tiene cómo. Exacto. De hecho, yo te lo había preguntado, creo que te hice la pregunta, si alguien más tiene la información que tú tienes. Nadie. O sea, o que puede dar el curso que tú das. Nadie. El curso que doy empieza por varios factores. Tú ves que yo no leo lo que está en la pantalla. Eso ya está y yo empiezo. Entonces, el nivel de información que yo tengo, nadie lo tiene. Yo tengo memoria fotográfica. Mi conciencia está abierta. Entonces, es distinto. Entonces, no es enseñar lo que está allá. Es enseñarles un concepto de vida, de energías y otras cosas. Ayer, justamente en las preguntas, había una persona bien incómoda que quería saber de Shiva los secretos de cómo yo hago lo que yo hago. Y no existe secreto, simplemente yo soy diferente. Yo soy un entrante que tengo normalmente por curso por lo menos 35, 40 entidades simultáneamente entrando y saliendo, dándome aporte. ¿Cómo ustedes creen que yo me quedo en pie? Me tomo 3 a 4 litros de agua durante un día y voy al baño 2 o 3 veces apenas. Entonces, no es normal. Y yo lo acepto, lo entiendo y mi trabajo es ese. Sí, de hecho era lo que también quería comentar. Por ejemplo, el lunes que hiciste la cura cuántica,
Empezaste como a la 1:30, por Una y ahí, media. y terminó 8 como hasta las 8:30. Y en ningún momento paró, solamente se sentaba tantito en algunos ratos, o sea, pasando horas, te sentabas un ratito, tomabas tantita agua, te estirabas y otra vez, órale, vámonos, y empezabas a hacer el curso. Yo, wow, pues, o sea, ¿qué horas come este cuate? Y eso fue rápido, porque como yo no llevé mis instrumentos de trabajo, yo no hice las cirugías. Okay. Que normalmente si fuera a hacer la cirugía, fuera a hacer todo lo que tenía que hacer, yo me iba hasta las 12 de la noche. Y iría sin parar directo. ¿Qué pasa? Yo salgo del cuerpo. Salgo bien. Entonces yo no me doy cuenta del tiempo, no me fijo, no me canso. A veces tengo que estirarme porque como los espíritus entran y salen y acoplan, me joden un poco. No es que me joden, siento el humeral, las espaldas un poco cargadas. ¿Ya? Es por eso. ¿Qué pasa? Yo hago poca elasticidad corporal. Yo levanto pesas, hago ejercicio, me gusta el peso pesado. Sí. Entonces yo fortalecí mucho la musculatura, pero no la elasticidad. O sea, me falta la yoga que tanto me habla. Que la yoga te flexibiliza el cuerpo, entonces sí, me ayudaría mucho, pero hago una vez al mes cuando me acuerdo de hacerlo, ¿no? Cuando hay tiempo, ¿no? Claro. Entonces eso me deja el cuerpo más rígido y ahí siento dolores. Pero son cosas musculares nomás. Ok. Bueno, ahora, volviendo a lo que tú estabas comentando en cuanto a la misión micaélica y el Cristo cósmico, hay varias profecías de que dicen que Jesús o Cristo va a regresar y va a retornar y que va a estar aquí. Hay contactados que dicen que físicamente Jesús ya está encarnado. Yo siento que más bien esa reencarnación o ese regreso de Jesús o de Cristo es más bien como conciencia crística en las personas, un despertar de conciencia. No hace sentido con Jesús volver físicamente. Si hipotéticamente en aquella época ya lo crucificaron, imagínate ahora, le meten una bomba atómica. Exactamente, ¿no? Es lo mismo que digo, o sea, ¿cuál es la necesidad de que regrese? Esa es la conciencia de él, que ya está, efectivamente, en miles de cientos de personas. Entonces esa conciencia está adentrando a la fisicalidad a través de las personas que están buscando anclar esa energía. Esa es la vuelta de Cristo, no es de la persona física. Es la misma cosa del Maitreya, del Gautama. Hay varios Budas que están a nivel de conciencia penetrando el inconsciente colectivo de la humanidad, como Maitreya, como Jesús, como los Kuan Yin y muchos maestros, justamente para alabancarles el desarrollo de la conciencia y la ascensión de por lo menos una parte de la humanidad por las situaciones que se vienen adelante todavía. Nosotros no hemos empezado a tener los problemas que van a venir todavía. Ok, entonces ahorita todavía la llevamos sweet, todavía la llevamos suavecita. Está suave, tremendamente suave. Órale. No hemos tenido los temblores que hay que haber para ajustar el planeta. No hemos tenido los problemas de los tsunamis, los volcanes. Todavía no hemos tenido los problemas militares entre americanos, con ese loco del Trump que debe ganar, ya, con los chinos y los rusos. Tenemos varios problemas. El año más crítico de nosotros es el 2018. Por el problema sociopolítico con este nuevo presidente que va a tener un problema muy serio. Los chinos van a empezar a cobrar dinero. ¿Qué pasa? A nivel del gobierno oculto, gobierno secreto, todos los gobiernos tienen un percentual dentro, ¿ya? Y China quiere ser el número uno. No quiere quedarse atrás. Claro. Y quiere asumir el lugar de Estados Unidos. Estados Unidos no lo quiere soltar. ¿Quién está en el medio viendo la mierda que va a pasar? Los rusos. Claro. Putin es mucho más vivo que los todos, están esperando. Pero ¿qué sucede? Militarmente, bélicamente, la Rusia siempre fue el país más poderoso del planeta. Nunca fueron los americanos. Los americanos tienen bla, 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 hablan. Pero el poderío militar ruso siempre fue mínimo 3 veces superior al americano. El soldado ruso es infinitamente superior al americano. Porque al ruso se le caen las balas y va a cuchillo, a babadeo, lo que sea. Sí. El americano se caen las balas, sale corriendo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una situación futura, humana, muy compleja a gerir. Y si no conseguimos generar un desarrollo de conciencia en la humanidad,
para que consiga esa conciencia, actuar de una forma directa en nuestra nata política presidencial en los próximos 10 años, vamos a pasar momentos duros. La posibilidad de una tercera guerra mundial no está descartada, está bien ahí presente con los locos. Porque el Trump, ¿no? El nombre es otro loco igual al Bush, o peor. Imagina, vino aquí a México a decir que tienen que ustedes pagar la muralla para dividir los países. O sea, viene a la casa de los otros a ofender. Así es. Entonces se nota que un tipo que no tiene condiciones de ser presidente. Para ser presidente hay que ser diplomata, hay que ser político en el sentido de mejorar las situaciones y no peorarlas. Entonces imagina si el tipo no es ni presidente y ya está hablando una mierda de eso. Imagina cuando tenga el poder en la mano. Así es. Las burradas que se va a mandar. Y lamentablemente, o sea, México lo invitó para que viniera aquí a la casa y políticamente bien o correctamente bien hablando, pero nada más se regresó a Estados Unidos y comenzó a tirarle mierda otra vez a México y dijo, no, pero el presidente me dijo que no iban a pagar ellos el muro, entonces ahora le voy a decir que lo pague 3 veces, le vamos a poner todavía 3 metros más alto y lo van a pagar. Y yo, no puede ser. O sea, pero bueno, yo siento que tanto el presidente de aquí de México, Peña Nieto, fue puesto, claro, por la élite para bajar la vibración de aquí de México. Yo pienso que mucho del despertar o el nuevo despertar va a comenzar en México porque, gracias a Dios, me estoy dando cuenta de todo estos aspectos negativos, pero también dentro de eso, todos los aspectos positivos que están pasando. O sea, por ejemplo, ha venido Tony, ha venido personas de diferentes partes que vienen a compartir su experiencia aquí. O sea, tú ahora estás aquí en México por primera vez. O sea, vienes a compartir y vienes a ayudar a que se eleve la vibración aquí en México. Porque si lo ocupamos, pues. Sí. No, van a haber cambios positivos también, pero el problema de los cambios positivos es que ellos duelen un poco al principio. Entonces, ¿qué sucede? El 80% de la población del mundo es inconsciente. Sigue lo que la televisión determina, lo que los periódicos dicen. Sí. No escuchan su corazón, no siguen lo que su alma define. Entonces ese 80% es lo que genera el desequilibrio socioeconómico. El que sigue lo que le dicen, igual que ganado. Entonces apenas cerca de 20% consigue entender, sentir y ver y toma una actitud diferente. Entonces por eso que yo lo comento en los cursos, que más o menos de la gente que hace mis cursos, apenas el 20% realmente lo va a aprovechar. El resto va a continuar perdido, buscando, no va a encontrar nunca nada porque buscan fuera y no buscan dentro. Exacto. No son personas armonizadas, armónicas, básicamente eso. De hecho, ahora que tú estás comentando sobre el curso de cura cuántica estelar, el curso de cura cuántica estelar, ese te fue dictado, sí, pues, sí, para poder ayudar a ascensionar, ¿no? Sí. Porque más que una terapia para grupal o para otras personas, es un trabajo individual. Justamente. Él nació en el 97. Ya tenía nacido un poco antes, pero se formató efectivamente en el 97, cuando escribí en 5 días el libro, y tomé conciencia de la situación de las sanaciones, que las personas no saben limpiarse, no entienden de la energía, y con el tiempo él fue abriendo otros campos de percepción que yo tampoco tenía a nivel de la ascensión, del crecimiento interno. Yo tomé conciencia de la necesidad urgente de ascensión a través de aceptar, no volver a reencarnar, el 2007. Hasta el 2006 yo todavía creía que mucha gente tendría que reencarnar por sus contratos, la historia toda, pero el 2007 me fui dando cuenta que no es más necesario, que las cosas han cambiado. Entonces el planeta Tierra está en una otra frecuencia en que hoy no es más necesario volver a reencarnar, a no ser que tú lo quieras. Pero eso tiene que ver con los dogmas, tiene que ver con los contratos religiosos que tenemos en las creencias. Y por ejemplo, bueno, a lo mejor una persona ya no quiere reencarnar. Por ejemplo, yo ya no quiero regresar, a menos de que tenga una misión, como a lo mejor ahorita que la estoy viviendo. Pero las personas, ¿cómo pueden decidir ya no reencarnar? O si ya no quiero regresar. O sea, nada más es en conciencia y morir en conciencia. Tener conciencia que no existe la culpa. Pero yo tengo deudas para resolver. Ok, tienes deudas, no hay problema.
resuelve las de arriba para acá como un ángel, como un orisha, como un espíritu que venga a dar a soporte a quien necesita. Es así que funciona. Por eso que les enseño que la palabra Yoruba, africana, orisha, o orisha como decimos nosotros, significa ser de luz, entidad de luz. Es cualquier ser espiritual que viene a ayudar, a aportar ayuda a una persona en la materia. Eso es un orisha. Okay. Entonces el orisha puede ser de la línea médica. Por ejemplo, un médico que muere, conscientemente que murió, llega al otro lado y dice, puta, yo quiero continuar ayudando, pero no quiero volver a encarnar. Entra en la línea de los médicos, de Becerra de Meneses, del Hilarión. Entonces pasa a trabajar como médico extrafísico en los hospitales, en las casas de sanación, en los centros de espíritu, lo que sea. Entonces él acopla a otra persona y la enseña a trabajar. Okay. Y él continúa trabajando como médico desde el punto espiritual. Entonces él continúa haciendo su aporte a la humanidad, pero sin estar involucrado en la materia. Ascendió. Y a medida que su nivel de conciencia vaya se desarrollando, va ascendiendo las dimensiones internas, hasta que llega un momento que se reconecta al cuerpo criogénico y sale del arco. Acabó. Eso es para todos nosotros. Pero el primer aspecto es entenderlo y no volver a reencarnar. Punto. Olvidarse de la culpa. Claro. Y por ejemplo, además de la culpa, hay contratos o pactos que te hacen reencarnar otra vez. Justamente. ¿Y eso es cómo los rompemos? Teniendo la conciencia, tú negocias. Porque de verdad, tú no necesitas volver a encarnar físicamente, a no ser que el contrato esté enrollado con muchas otras personas. Pero depende. Todo es posible hacer la limpieza y cortar esos contratos cuando tu conciencia ya no entiende que tú no necesitas más estar en esa estructura. ¿Entiendes? Entonces, ahí existe el anclaje. El anclaje de nosotros va a generar la energía necesaria de trabajo para preparar tu ascensión y eventualmente desagregar esos contratos que te tienen atrapado a la tierra. Principalmente los contratos de sumisión a los dioses. Es lo que más nos complica a nivel de aprisionamiento aquí. Ok. Y por ejemplo, tú hablas de los shop arts. ¿Los shop arts son como lo que nosotros conocemos como los arcontes? ¿O es algo diferente? No. Los arcontes son en verdad los nibiruanos que se quedaron en Marte, sin mujeres, atrapados, trabajando como esclavos para Marduk, y venían a la Tierra a robar mujeres, a tener sexo con las mujeres que necesitaban, porque esos se llaman Ojijis. Ojijis significa aquellos que vinieron de Marte. Okay. ¿Ya? Que en la traducción hebraica se les pone arcontes. El arconte es un extraterrestre, un comandante en el mismo nivel de los comandantes que le llamamos arcángeles, pero unos estaban trabajando para Enlil, el Jehová, y los otros venían de por Marduk, el Baal. ¿Ya? Okay. Entonces ellos se confrontaban, ¿por qué? Porque estos de acá estaban 60, 70, 80 años solos en Marte, sin mujeres, sin pareja. En cuanto a los que vivían aquí en la Tierra tenían las mujeres que querían. Y como Enlil o Jehová no permitía que se llevaran humanos para Marte, ellos tenían que venir para acá. Entonces cuando ellos venían para acá, se daban cuenta que ellos eran esclavos del sistema de Nibiru y los otros vivían la buena vida. Entonces eso empezó a generar problemas. Si somos todos iguales, ¿por qué nosotros estamos esclavos y ustedes viven en lo bueno? Entonces estos arcontes o estos nibiruanos de Marte se revoltaron contra Enlil, contra Jehová, y empiezan a aportillar su trabajo, a atacar su trabajo. Okay. ¿Ya? Entonces este Marduk, en la Biblia lo llaman de Moloch, Moloch. es el mismo. ¿Ya? Y ahí empiezan los conflictos, las guerras y los conflictos. ¿Quién viene a defender a su padre? Ninurta, hijo de Enlil, hijo de Jehová, que se golpea directo contra Marduk. Y ahí empiezan la guerra entre ellos. Y esos Oshijis empiezan a robar mujeres y a engendrar hijos con las humanas. De esas mutaciones surgen humanos adulterados, porque los Anunnaki tienen media 3 metros de altura, 3 metros y medio. ¿Los semidioses qué le llaman? Los semidioses son la mezcla genética entre humanos de la Tierra, los famosos Lulus, y los nibiruanos. Pero esos son los semidioses de una línea, porque ahí se confunden con los ciclopes, que son los de 13, 14 y 15 metros de altura. La mezcla entre nibiruanos y humanos generaban o aberraciones o gente alta, 3 metros, 3 metros y medio,
más o menos el tamaño de los Anunnaki. Okay. ¿Qué sucedía? Normalmente las mujeres morían en el parto, en el nacimiento, porque claro, imagino que ya como pequeño el niño ya tenía como 7 o 8 kilos. Parto natural, entonces las mujeres morían en el parto. ¿Ya? Pero los hombres de Nibiru tenían el mismo problema que nosotros. El sexo es una cosa natural de la vida, entonces incluso el homosexualismo nació allá en Marte también con los nibiruanos, eran puros hombres, se resolvían entre ellos. Ajá. Entonces vienen acá y empiezan a secuestrar mujeres y a engendrar hijos, cosa que Jehová no quería. Pero Enlil, que era mano blanda, dijo no, pero Enlil no estaba preocupado porque él engendró muchos hijos. Entonces él no podía hablar nada. Entonces ese conflicto generó la expresión de los arcontes que se guerreaban contra los arcángeles. Y uno de los nombres del comandante en jefe del grupo de Marte era Adán. Por eso hay traducciones de los apócrifos que dicen que Adán y sus discípulos, sus arcontes, generaron hijos, decanos y otros nombres más en la tierra indebidamente contra la ley, porque ellos fueron contra la primera directriz. En ese aspecto Jehová o Enlil intentó respetar la primera directriz, su hermano Enlil no, pero no lo hizo por maldad Enlil. No estoy diciendo que Enki tenga hecho algo malo, no fue eso. Pero efectivamente los Anunnakis cuando vinieron acá fueron inducidos, incluso por el propio Ashirion de Alpha Sirius, a desarrollar la especie humana Homo sapiens, que dio origen al judío. Que ahí viene un gran problema. Si tú coges los libros de arqueología de Jamie Showard, que fue publicado en 1926, y lo confrontas con el trabajo de Zacarías, nada que ver. La tierra madre de todas las razas de este planeta es Mu. Y de Mu salen para Rusia, Asia, India, América Latina. La base lingüística idiomática es el Naka Mayas, que nace en Mu, que da origen a todos los otros idiomas. En cuanto que la historia de Zacarías, que de lo que ha traducido en la Sumeria, es específicamente local. Mesopotamia, una parte de África, y Eritrea y esa área toda. Y eso es la origen del pueblo judío, que es el pueblo que hasta ahora se da mal con todo. Entonces, ¿sabes cómo surge la circuncisión de los judíos? Porque los Anunnakis andaban desnudos, pero el clima aquí era muy caliente para ellos, andaban desnudos, tanto el hombre como las mujeres. Entonces los Anunnakis no tenían la piel, el prepucio en el pene. Entonces cuando los hombres judíos fueron engendrados por Enki, se daban cuenta que había esa diferencia. Entonces como ellos hacían parte de la familia más selecta de Enki, que lo adoraban, se hacían la circuncisión para quedarse igual a Enki. Entonces, ¿qué sucedió? Naturalmente se creó una casta, la casta de los circuncisados, que era la casta que nosotros llamamos de judíos. Y los otros que no se hacían la circuncisión eran los humanos, los lulú, de las castas de otros comandantes, otros seres que eran menos privilegiados, menos apoyados. Entonces ahí surge la familia del pueblo judío en imagen y semejanza a Enki. No a Jehová, a Enki, porque Jehová no querían saber de los humanos. En cuanto estuvieran sacando oro para ellos, todo bien, de resto no. Entonces eso da origen al pueblo judío como lo llamamos hoy. Pero todos los otros, los islámicos, los musulmanes, todos esos son judíos, son de la misma esencia, con excepción de algunas especies africanas, del japonés, del asiático, del mongólico, que no tiene nada que ver, mucho menos del ariano, nada que ver. Entonces, ese es el problema del material de Zacarías, que él intenta, a partir del pueblo judío, generar el origen del planeta entero, y las fechas no cuadran de nada. Eso incluso lo discutíamos con Mario Luis Palacio en Caja de Pandora la última vez que estuve con ellos, que el David parceliza desde la misma opinión, que los materiales de Zacarías son tendenciosos. El Corey Good comenta que Zacarías era un Illuminati, obligado a escribir lo que los Illuminati querían, y yo estoy de acuerdo. Sí, de hecho hay videos en los cuales él aparece como masón. Hay videos de Zacarías, de hecho, de eso. Bueno, en cuanto a la información que tiene, o que dio Zacarías Sitchin sobre los Anunnaki, o bueno, esa, vamos a decirlo que a lo mejor fue
su piedrita que dio, o su granito de arena que él ayudó, que fue a difundir a los Anunnaki. Es muy bueno, el trabajo es bueno, pero hay que filtrarlo. Pero es bueno. Perfecto. Y entonces, en las tablillas sumerias que él describe, él habla sobre que los Anunnakis son los que dieron la vida a la humanidad. O sea, que ellos hibridaron y crearon a Lulú, bla, bla, bla. ¿Qué información hay real y cuál es la que es no real en parte? Porque nosotros tuvimos en la Tierra, vamos a colocar geológicamente, desde el punto de vista geológico, la Tierra tiene exactamente entre 5 a 5,2 billones de años. ¿Ya? Según esta red, geológicamente la Tierra tiene vida biológica de varios distintos niveles a 3,6 billones de años, que se ajustó. De esa fecha para acá, la Tierra tiene 21 civilizaciones. Nosotros somos la 21ª civilización. O sea, estás hablando de una civilización que llega a su meca y luego perece. Como ejemplo, el meteoro que acabó con los dinosaurios. Eso pasó varias veces. La Tierra no ocupaba antes la órbita que ocupa ahora. No tenía la misma inclinación de 24 grados que hoy tiene menos. Ya de inclinación. Entonces, la Tierra ha pasado por N situaciones que han exterminado por completo una sociedad. ¿Cómo va a volver a pasar? Entonces, cada nuevo ciclo, una nueva sociedad. Sean draconianos, reptilianos, insectoides, humanos, mamíferos, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? En los libros de Zacarías hablan que los Anunnakis encontraron monos, simios, neandertal, y que de ese neandertal, con el ADN genético de Enki, surge el Homo sapiens. ¿Es un hecho? Sí, allá. Ahora, ¿de dónde viene ese neandertal? Él venía de otro proyecto muy anterior, el proyecto de las 7 castas, que fue colocado en la Tierra a más o menos 3,2 millones de años atrás. Y esas 7 castas originales fueron colocadas por los hijos paradisíacos, incluso por Micah, y que engendraron varias razas. Los primeros 100.000 años de esas 7 castas eran solamente hijos paradisíacos de primera línea que tenían encarnado, eran los nuevos hijos paradisíacos. Vinieron acá, en 100.000 años tuvieron como 85 generaciones, ascendieron y se fueron. Después de esos 100.000 años entran los sirios, los plebes, todos los otros a tontear aquí, generando de esas 7 castas por lo menos 43 a 49 razas distintas. Todas se fueron yendo adaptando y la mayor parte quedó Mu. Mu generó 25 o 30 razas, de las cuales quedaron 22 después. Dentro de los grupos de extraterrestres que tenemos antes de los Anunnakis, tenemos a Toranque, que está a 1 millón de años de acá, a Shirion, que está a unos 2 a 3 millones de años de acá, Shontor, Gatman. Tenemos las 22 delegaciones, que son los 22 proyectos secretos que Cory Good habla en sus videos, que son 22 seres o razas que están trabajando en la Alianza Galáctica con proyectos genéticos en la Tierra, de la cual el gobierno oculto hoy hace parte. Entonces no son solo los Anunnakis, es una mentira. Los Anunnakis hicieron parte de un proyecto, más habían otros proyectos. Lo que sucede, la Tierra era dividida por países en la época, territoriales. Entonces había un proyecto de tercera dimensión, de cuarta, quinta, sexta y séptima capa. Todas en líneas de tiempo diferenciadas en diferentes frecuencias. Algunas se encontraron, otras no. Por ejemplo, los elfos. Un proyecto de Torán, que son reales. Los elfos tienen como 3,5 metros, 4 metros de altura. Es una raza humana perfecta. Los elfos, por ejemplo, para darle... Es como en la película del Señor de los Anillos. ¿Son ellos? Son ellos, pero son más superiores altos, a nosotros, más altos, levitan, tienen telepatía, vuelan, igual al superhombre. Ya tienen, algunos se teletransportan, otros tenían capacidades psíquicas brutales, nunca se enferman, no necesitan hablar, es todo telepático, una raza perfecta, que fue engendrado desde su principio en 5D, no en nuestra frecuencia que llamamos de 3. Entonces ella nunca tuvo contacto con nosotros. Algunos de nuestros magos, sacerdotes de otras partes del mundo, tenían contacto con ellos, que tenían el conocimiento de entrar y salir de una dimensión a otra por los portales.
pero una realidad en paralelo a la de nosotros. Y eso no tiene nada que ver a Enki, no tiene nada que ver con los Anunnaki. Eso es cosa de Toranki y Ashirion. Los hombres anfibios, las serenas, proyecto de Venus, Antares, Sirius, que está involucrado Arkel, otro gran comandante. Arkel. ¿Ya? El propio Astar Sheran, que es el arcángel Miguel, para ellos, de la energía de ellos, tuvo miles de proyectos aquí en la Tierra con los venusianos, con Sanat Kumara. Entonces, pero yo explico. Zacarías cuenta una parte de la historia. Ok, es importante, pero hay mucho más. Porque estamos hablando de un planeta con 5.000 millones de años, no apenas con 150.000 años, que es cuando empieza la historia humana aquí. La historia del Homo sapiens de Zacarías empiezan a modular los primeros Neandertal en Homo sapiens en la Mesopotamia a 150.000 años apenas. Y lo que había antes. ¿Cómo se llegó al Neandertal? El Neandertal Cromañón era una degeneración genética de una gran guerra nuclear, casi 1 millón de años atrás. Otro rollo que hubo. A ver, me estás diciendo que el Neandertal fue una degeneración. Degeneración celular. O sea, en vez de una evolución, ¿qué es lo que nos cuenta la ciencia? Uno de los grandes factores que mata a todos es la gran cantidad de radioactividad que la Tierra tiene. Por eso se llama Urantia. La Tierra tiene una concentración de uranio muy mayor que cualquier otro planeta. Entonces, por ejemplo, los Anunnaki en la Tierra envejecían, se enfermaban, porque la barrera de frecuencia, la muralla de frecuencia, genera un campo que potencializa el uranio y otras radiaciones. Entonces, un extraterrestre que biológicamente te vivía 500, 700 años en otro planeta, llegaba acá, vivía 70, 80, 100 años. Entiendo. Por eso es que tenían bases fuera del... Fuera. O intraterrenales, totalmente herméticas para no estar expuesto a esta energía, las radiaciones cósmicas que vienen del Sol. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos extraterrestres, como los nodianos, morían acá antes de lo normal. Los gracianos se morían acá. Los que la gente de YZ4, que tienen un cuerpo como el de nosotros, pero mayores, pero son humanos más o menos, deberían vivir más o menos casi 1000 años de nosotros. Y aquí con 250 años estaban muertos, se enfermaban por el campo radiactivo de la Tierra. Entonces, por ejemplo, nosotros los humanos, si saliéramos de este campo, viviría mucho más. Entonces, ¿te acuerdas de los astronautas rusos que llegan a crecer 4 o 5 centímetros en el espacio? Y no envejecen nada. ¿Por qué? Porque están fuera del campo radiactivo y de la gravedad de la Tierra. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que la gente no lo sabe. Y eso es ciencia. Ciencia. Eso es ciencia. Entonces, ¿qué sucede? El Neandertal Cromañón son estructuras biológicas que involucionaron, vamos a decir así, por una situación ajena a todo el sistema, cuando la Tierra pasó por ajustes geológicos severos. Y en esos ajustes geológicos, esta gente quedó sometida a una frecuencia energética que los degeneró. Ahí sí, el trabajo de Enki fue muy bueno. En cuanto los otros estaban trabajando en 4, 5, 6, 7, de lo que fuera, él cogió los monos de allá y convirtió en el Homo sapiens. Y ahí se le dio una alivianada, o sea, sí los ayudó. Los ayudó, obviamente. Y ahí, a partir de eso, otros grupos ya hacían lo mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Los grupos de otros sectores, cuando vieron que Enki estaba trabajando ese proceso acá, cogieron lo que ya estaba bien y lo transfirieron a la tercera dimensión, expandiendo la humanidad como lo tenemos hoy. Entonces hubo un trabajo, porque ¿qué pasó? ¿Quién indució Enki a hacer lo que hizo? Ashirion. Enki fue abducido innumerables veces por Ashirion. Claro, sí, Enki es de cuarta densidad. Y era un llamado dioses porque, pues sí, o sea, sí, porque era mucho. Era un gil como cualquier otro de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ashirion es un ser de séptima dimensión. ¿Y quién es Ashirion? Es un gato león. Un hombre león. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, claro. Es de la Federación de Sirius Alpha. Él es esos humanos con apariencia de tigre siberiano. ¿Ya? Muy grande. ¿Y lo abducían a Enki para crear el proyecto Tierra Micaélico? Es que el rollo era que los sirios necesitaban llevar para la Tierra un montón de almas perdidas de ellos. Tenían que nacer en un lugar. Y dije, Ashiri, ya que tenemos los Anunnaki, vamos a usar los Anunnaki. Entonces inducieron a Enki, primero inducieron a
Anunnaki llegaron a la Tierra, que nunca tenían llegado hasta 450.000 años atrás, que no conseguían cruzar los meteoritos de Júpiter y Marte. Ajá. No tenían, sus naves eran muy arcaicas, de motor a hidrógeno todavía. Entonces, ¿quién crió toda la venida de los Anunnaki? Fue Ashirion. ¿Ya? Ahí Ashirion psíquicamente indució a Enki a criar los humanos, a modelo de lo que ellos ya tenían en Mu. Entonces, lo que sucedió, en verdad, en Mu ya estaban las matrices humanas correctas, y en la Tierra estaban algunos neandertales en degeneración. Fue Ashirion que le dio los códigos genéticos, le dio la idea, le dio las combinaciones para coger el neandertal y convertirlo en el Homo sapiens del judío, en similitud al código que ya existía, que eran las razas humanas, la raza naranja, la raza roja, la raza negra y otras razas que ya estaban en Mu. Okay. Entonces, en verdad, Enki copió un proyecto que ya existía de Mu. Ok, qué interesante. Y eso obviamente que no va a aparecer en las escrituras de Zacarías, porque el propio Enki era inconsciente de eso. Él solo fue tomar conciencia de eso, Enki efectivamente, a unos 150, 200 años atrás. Y a través de mí, que yo estuve con Enki conversando, explicándole todos los procesos que a él pasó. ¿Porque no se acordaba? No, él no sabía. Okay. Era inconsciente, igual que si lo tuvieran hipnotizado. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando yo le empecé a explicar el proceso a Enki, ¿qué ocurrió? Porque Enki se sentía culpado por todas las cagadas que la humanidad se ha mandado. Uh-huh. Se sentía culpado porque en el fondo él sabe que gran parte de las cagadas no las hizo por maldad, las hizo por amor. Pero él tenía problemas que era obligado a obedecer a su hermano, que era el jefe. Entonces Enki tenía problemas, tiene hasta ahora problemas muy serios con su hermano, porque él no acepta ciertas posturas del hermano. Como por ejemplo que un día Enki en Lille está puto la vida y mete como 7 bombas nucleares en África, y que el desierto de Sahara para intentar a joder a Marduk, y no consiguió. Okay. Él nunca aceptó la postura de su hijo Marduk, pero era su hijo. Entonces Enki se amarguró mucho por los procesos que fueron engendrados por la infantilidad de su propia raza. Entonces, cuando yo conversé con Enki más o menos unos 2 años atrás sobre toda esta situación, todo, él de cierta forma me agradeció porque él nunca lo tenía visto de esa forma. ¿Ya? Entonces, él fue víctima, él fue usado. Yo siempre digo en mis videos, los Anunnaki fueron usados como, en portugués le llamamos buche de cañón, o sea, como caballo de frente, Okay. para alguien que está atrás. Como carne de cañón. Carne de cañón, exactamente. Entonces no se les puede poner la culpa. Ellos son responsables de muchas cosas, pero no por maldad, eran por inconsecuencia. Era una raza nueva, una raza que no tenía noción de la repercusión. Nunca imaginaron que este planeta llegara a tener 7.000 millones de idiotas, ¿no? Okay. En la época de ella hablábamos de 100.000, 200.000 humanos y ya era mucho. Uh-huh. Y como ellos no tenían acceso a todos los otros sectores, principalmente al sector central de Mu, porque Toranque no lo permite, Toranque no puede ver a los Anunnaki, no lo soporta. Okay. Entonces habían rivalidades, habían guerra entre los dioses, y esa guerra no era solo entre Marduk, Enki, Nana y Enlil, era también con los otros grupos. Toranque era uno de Toranque, que los podía, le botó no sé cuántas naves a los Anunnaki. Okay. Entonces habían problemas entre ellos porque eran distintos proyectos por diferentes conceptos y necesidades. Toranque, por ejemplo, estaba acá desarrollando ADN de elfos para crear una super raza para sobrevivir a una eventual guerra con los draconianos nuevamente. Entonces, Toranque, Ashirion, Shonto y Gatman estaban perfeccionando genoma humano que pudiera vivir en 3, 4, 5, hasta 7D simultáneamente, transfiriendo su frecuencia corporal a través de la meditación, con un DNA súper reforzado, los super soldados, los superhombres, lo que fuera. Uh-huh. Entonces él plantaba acá, sacaba acá, mandaba acá para Géminis, mandaba para Acuario, mandaba para otros sistemas. Y sacó de la Tierra 250 millones de personas en perfecto estado, Toranque, a 230.000 años atrás. Entonces, para estos seres, la Tierra era un jardín, era un versario de nuevos prototipos genéticos. ¿Ya? Para los humanos eran herramientas de trabajo para sobrevivir e intentar resolver problemas de la atmósfera de Nibiru. Uh-huh. Eran necesidades distintas, proyectos distintos y conciencias distintas. Entiendo.
¿Y cuál es la relación entre los draconianos y los Anunnaki? ¿Hay relación? Hay, pero no era muy buena. Nibiru es un planeta, no es que sea artificial, pero un planeta que no tiene una órbita fija. Ya fue atrapado por nuestro campo gravitacional, nuestro Sol, a unos 25 millones de años atrás. Pero él venía del sistema de Pleiades. Nibiru era un planeta pleiadiano, de M45, que fue tirado para acá. Entonces, Nibiru se involucró en 3 grandes guerras contra los draconianos. Que no se olviden que el sistema solar, él entra y sale, como yo les mostré ayer en el mapa, exacto, de la zona neutra. Entonces, de un lado la zona neutra es territorio de la Orden del Dragón Negro, del otro lado es el territorio micaélico, lo que sea. Entonces, cuando el sistema estaba allá, se guerreaban directo con los draconianos. Entonces, la última guerra de Nibiru fue la que la destrozó. La segunda guerra de ellos fue cuando defendieron a Venus. Venus está en la situación que está porque hubo una guerra contra los draconianos. Por eso que Sanat Kumara se arranca de Venus con su nave, con su Shambhala, y viene para la Tierra. Porque Venus quedó con la superficie impracticable. Los que sobrevivieron se fueron para subterráneo. Y la vida en mar Venus hoy es de 7, 8D por lo menos. Y tiene vida física también subterránea. Tanto que los mapas de Venus muestran que hay luces, hay cosas que se mueven allá. Entonces, ¿qué sucede? La primera guerra de Nibiru fue con los draconianos en la órbita de Rigel, cuando el sistema solar pasaba cerca de Rigel. El sistema solar hace la órbita hexagonal a cada 560.000 años nuestros. Entonces, el sistema solar pasa por Procyon, Sirius, que ya estamos al lado, Rigel, Aldebarán, y los otros no me acuerdo. Son 6 estrellas importantes que el sistema solar pasa periódicamente a cada 560.000 años. Cuando está para el lado de Rigel, está al lado de los draconianos, al lado de las fuerzas ocultas, que es la parte de Orion, que estamos nosotros en Orion todavía. Y ahí Nibiru tuvo una guerra feroz, que prácticamente la perdió si no fuera con la intervención de los Sirius, que ayudaron. Entonces, escaparon. La segunda guerra fue con la época de Venus, 16 millones de años atrás, un poco más, que Venus casi lo explotan. No lo explotaron por la ayuda de la familia ancestral de los nibiruanos, pero Nibiru quedó para la cagada. Y el tercer conflicto fue en una órbita cerca de Centauro, cuando estaba Nibiru más para afuera, que se golpeó con más un problema político con los draconianos, que ahí le destrozaron el planeta. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Nibiru es un planeta más o menos del tamaño de Júpiter, un poco menor, no es tan grande así. La gente dice que tiene 100 veces el tamaño de la Tierra, es tontera. Creo que Nibiru debe tener por vuelta de unos 110, 115 mil kilómetros. Es menor que Júpiter, es más o menos el tamaño de Saturno, debe ser más o menos. Entonces, ¿qué sucedió? En ese último embate le bombardearon con bombas nucleares, bombas de radioactividad. Entonces le rompieron su atmósfera externa y el pueblo se empezó a morir de cáncer de piel. Entonces fueron obligados a vivir en casas, en grandes shopping centers o en ciudades subterráneas. Entonces el oro tiene propiedades químicas maravillosas que bloquea por completo la radiación gamma y radiaciones cósmicas, mucho mejor que el plomo. Entonces necesitaban hacer un campo electromagnético y el oro genera ese campo electromagnético. Por eso vinieron en buscar el oro aquí y otros locales, no solo la Tierra, otros locales también. Fíjate que, o sea, por ejemplo, en las tablillas sumerias dice eso, pero no dice por qué. Y tú nos lo estás comentando. Claro. O sea, fue una guerreada que fue entre los draconianos y entonces los Anunnaki. Y ahora, los Anunnaki, por lo general nosotros lo vemos como que son los negativos, vinieron a manipular, pero entonces... Vinieron a sobrevivir. La verdad es esa. Pero yo les digo, yo no los tengo raros los Anunnaki, yo los entiendo. Lo que yo siempre critico de ellos es que ellos fueron muy inconsecuentes en sus actitudes en relación a sus esclavos que éramos nosotros. De la misma forma que los españoles fueron inconsecuentes en toda América del Sur, es verdad, mucho más que los portugueses. Y hubo un momento en el cual a lo mejor sí les pegó el ego y dijeron, no, pues sí, está bien bonito que nos tengan altares y todo esto, ¿no? Eso fue en un momento en que ellos estaban ya totalmente sin contacto con Nibiru. Porque ¿qué les pasó? Ellos tenían que solo mandar oro, pensé que eran esclavos de la tierra. Empezaron a enfermarse, envejecerse, cosa que en Nibiru no les pasaba.
Entonces, por varias movidas de Ashirion, cuando hubo el diluvio, que ellos se iban a volver a Nibiru, les llega un mensaje de Anu: quédense en la tierra. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Ese mensaje nunca fue de Anu, fue de Ashirion, para obligar a los Anunnaki a quedarse aquí y a responsabilizarse por las cosas que se tenían hecho y ayudar a la humanidad a evolucionar hasta los niveles que estamos hoy, pero ajustar los procesos. Pero en ese medio tiempo llegan los Shopats y los joden, que los Shopats se comen a todos, incluso a los Anunnaki. A ver, entonces los Shopats son... Ahora sí entramos. Los Shopats son seres energéticos, no tienen cuerpo físico, tienen cuerpo energético de esta dimensión, que pueden usar la apariencia de una pared, de una silla, de una persona, de un perro, de un gato, lo que ellos quieran. Por eso yo le comenté en el curso que hay una película que hay que ver, que es John Carter entre dos mundos. Sí. Esos seres son los Shopats, que se alimentan del odio, de la rabia, de nuestras emociones. Ellos engendran la guerra, la disputa de poder, porque de esos ellos se alimentan. Entonces los Shopats ya tenían llegado aquí a más de 100.000 años, pero eran seres tan superiores en relación a los Anunnaki, no tienen ni idea. Entonces una gran parte de los conflictos de los Anunnaki fueron producidos por los Shopats, incluso entre las 22 delegaciones. Después del diluvio, que queda la cagada y que hay que reconstruir el planeta, reconstruir todo, mismo que sobreviví mucho, en el diluvio, que la Tierra cambió de eje y todo, y el diluvio no fue tanto un diluvio como fue un gran tsunami, porque la Tierra se movió, y las placas de hielo del sur de la Antártida se barrieron todo el sur del planeta. El diluvio no afectó al norte, afectó al sur, donde ellos vivían, que era la Mesopotamia, toda la región del monte Ararat, viene por la parte de abajo del agua. ¿Ya? El tsunami no llegó a Perú, a toda la región desde el Nazca, esa región no llegó, que era alta. Todo el altiplano del Atacama no afectó. Entonces los humanos que existían, vivos, perfectos, viniendo de Mu, que estaban en toda la región aquí de los cordilleras de los Andes, entera. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Hay que reconstruir la tierra, ellos empiezan, pero la semente dañina de los Shopats ya estaba inserida entre ellos y entre los humanos, y eso ellos no lo sabían, porque ellos no sabían que existían los Shopats. Los Anunnakis nunca tuvieron ese acceso a esa información, porque ellos estaban muy primitivos en una cuarta dimensión. Ellos eran la carne de cañón de los Pléyades. Cuando había la guerra, los Pléyades mandaban a los Anunnakis primero. ¿De verdad? Claro. Sí, por eso la historia es muy sólida. ¿Entiendes? Porque, mira, el promedio de los pleiadianos es 5D, pero hay de 6 y 7. Entonces, ¿qué sucede? Los de 4 y 3 los mandan primero. ¿Cómo está estructurada la Federación Sistémica? En Alcione, que fue una estrella artificial que la sacaron de M45 y la metieron hasta allá. Cuando hubo la Gran Guerra de Orión, que quedó la cagada. La Gran Guerra de Orión se mató como 25.000 trillones de almas. Es un absurdo, fue un genocidio que tienes noción. Que es como tú lo dices, la segunda muerte cósmica. Sí, ahí fue la segunda muerte cósmica. Ahí lo que hubo de hijos pareció que se jodieron, que perdieron sus fractales y están hasta ahora jodidos. Tú no tienes noción, la historia, el rollo fue muy feo. Porque usaban bombas de antimateria que explotaban las estrellas. Esa región de hoy de Orión, que se llaman M78, la nebulosa del caballo, abajo arriba, allá se cargaron casi 20 estrellas grandes, gigantes, mucho más, mínimo 30, 40 veces mayor que nuestro Sol. Explotaron 200 planetas. Entonces, con vida, me imagino. Con vida. Por eso es que estamos hablando de que fue un genocidio sin proporción. Cuando tú generas destruyes una estrella, tú desequilibras el campo gravitacional del sector. Entonces, nuestra galaxia sufría el riesgo del sistema de Orión empezar a entrar en colapso, y colapsando Orión colapsaba el resto. Y colapsando nuestra galaxia colapsaría Andrómeda y en la secuencia, porque todas las estrellas trabajan por las fuerzas ley, que son fuerzas gravitacionales hexadimensionales o más que eso, que trabajan las interacciones nucleares de las membranas Brana. Cuando tú movimentas eso, genera las famosas torsiones gravitacionales que hoy están jodiendo nuestro Sol. Entonces la cosa es mucho más seria. Ahí, ¿qué sucedió? La Confederación, la equipo que yo trabajo, intervino. No acabó la guerra.
no lo van a resolver con guerra, va a ser de otra forma. Entonces se impidió la guerra, hubo una corte marcial, esto no hay más. Y entonces se separaron los sectores, ahí surge la zona neutra. La zona neutra fue en verdad una muralla, como la muralla de Berlín, a partir de los hijos de puta serían para acá, los hijos de puta serían para allá. Se dividían los dos tipos de hijos de puta y acabó. Okay. Entonces ahí quedó el lado de la Orden del Dragón Negro, los patos malos, Sí. y los micaélicos, la gente supuestamente buena. Entonces el sector positivado, entre comillas, solo Toranque tenía sobrando más de 3,4 trillones de soldados genéticamente clonados para ser soldados de guerra. Igual al Star Wars de los clones. La guerra de los clones. Ajá. Es la misma cosa, eso es real. Wow. Entonces, puta, ¿qué hago con esa cantidad de clones? ¿Los voy a matar? ¿Están vivos? De hecho, era lo que te iba a preguntar. O sea, bueno, ok, creas millones de clones y dices, los matas, digo, no tienen alma. El problema es que tienen alma. Tienen alma, justamente. Y Toranque sabía de eso. Pero ya que no hay guerra, ¿qué hago con estos tipos? Entonces ahí se ve la necesidad de formar la federación. Ahí se forman las 108 federaciones que hoy existen. Entonces colocan a Alcione artificialmente en esta posición con algunas otras estrellas para engendrar la ONU, la central, el QG, el centro operacional de la nueva estructura de la federación. Y ahí crían las diferentes castas. Ahí se generan las vidas de 3, 4, 5, 6, 7D para equilibrar esa estructura y forman un mapa religioso que ahí entra el libro de Urantia. Okay. Todo el dogma de Urantia, del super serafín, de la historia que tú cuando mueres pierdes la memoria y te colocan te congelan y te ponen a reencarnar si ellos quieren y te apagan la memoria, es lo que hacen con los clones. Es así que se manipulan los clones. Entonces, ¿qué sucedió? Alcione se tornó el centro operacional de 108 grupos de federaciones entre diferentes dimensiones. Hay que empezar a equilibrar las tecnologías, el intercambio cultural, social, tecnológico, y entonces se crea la capa de tercera dimensión, que es pequeña, la de cuarta dimensión, que es más o menos la de quinta, que es el 70% casi, el 65% más o menos, la de 6D, que es pequeña, y la de 7, que no hay casi nadie. Okay. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién manda? La de 7 y la de 6, el resto obedece. ¿Quién vive la mejor fase? La de 5. ¿Quién se jode? La 4 y la 3. Ajá. Es la estructura de la pirámide. Okay. Entonces, la de 3 tiene que tener religión, dogma. Para creer en un Dios, creer en un proceso reencarnacional, creer en el karma, en el dharma, lo que sea, lo que hicieron con nosotros. La de 4D tiene un acceso un poco mejor, pero también está dentro de los procesos del karma. La de 5D ya no tiene el karma, ya tiene la percepción que puede ascender. Y así hasta que llegue a su reconexión. Entonces, ¿qué pasó? Ellos acabaron aprisionando, atrapando esos miles de millones de clones de estas etapas. Pero esos clones se reproducen, se regeneran, hacen sexo, no tienen hijos. Entonces la cosa empezó a crecer y ahí empieza la expansión. ¿Entiendes? Entonces, en ese juego estamos nosotros. Entonces, en esa capa de cuarta dimensión es que Nibiru sale y lo pone en este sector de acá para garantizar sus intereses aquí. Okay. Pero había Toliman del comando Astar, que ya era de 5 y de 6D, que tenía otros intereses. Entonces, hay intereses diferentes en diferentes capas dimensionales de otros pueblos. Yeah. Entonces, ¿qué sucede? Un humano que está aquí sentado y va a canaliza un tipo de cada uno, pero no sabe procesar las informaciones, porque él cree que su información es absoluta, y no. Es un pedazo de información de un mapa gigante. Claro. Como yo soy de fuera de todo esto, yo te lo puedo presentar sin problema, porque ninguno de ellos está mal, ninguno es bueno o malo. Cada uno hizo lo que podía para sobrevivir dentro de su plan de vida. ¿Entiendes? Solo eso. Ok, cada uno recibe, o bueno, recibimos, las personas que canalizan o que contactan o que tienen conexión, un fractal de información. Entonces hay que acoplarla para poder comprender todo el plano, pues. Y el fractal de información pasa por un problema muy serio, que es nuestra interpretación mental, que es mucho más complicada. Que se puede ensuciar. Y ahí que está, cuando la persona es religiosa la caga de veces. Sí, Por eso digo, yo no tengo religión. Yo fui obligado a estudiar química, ingeniería y todo para tener la mente lógica. Yo vine a entender lo que Tarrell, Shiva y Aslan me pasaban cuando estudié física cuántica. Cuando entré en la mecánica cuántica, esto es eso.
Porque yo no tenía intelecto para decodificar lo que yo recibía. Entonces yo tuve que estudiar. Okay. Y todavía me falta mucho estudiar para poder decodificar lo que yo recibo. Entiendo. Porque está mucho más allá de la física de Newton o de Einstein. Mucho más allá. Wow. Por eso que en todos mis cursos yo uso la ciencia para que ustedes tengan parámetros, que no estoy loco, no, esto es así, pero Claro, claro. es así, entonces si esto es así, esto es de esta forma. Ok. ¿Y cuánto te costó, quiero decir, empatar ese aspecto espiritual o de bajar ese tipo de información y el aspecto físico, terrenal, Nada, científico, pues? nada. No me cuesta nada, que para mí es una verdad. Yo lo viví, yo lo conozco. Bueno, también porque ya tienes 6 encarnaciones y ya lo vienes Claro, aprendiendo como tengo apenas encarnación, no estoy contaminado con el campo del inconsciente planetario. Esa es mi ventaja. Yo estoy más allá que aquí. Entonces, ¿qué sucede? Mi mente trabaja más allá que acá. Yo decodifico la cosa afuera y la traigo para acá. Mi dificultad es a veces encontrar palabras para explicar de una forma que ustedes me entiendan. A los 17 y 16 años de edad, esta red me lleva a una nave de Mika, a una nave semiadora de vida, portadora de vida. Es una nave gigante, imagínense una nave mayor que una galaxia, que son las naves de esta red. Muy grande. Y imagínense una columna con tanques de inmersión como si fuera una espinilla de pescado, columna de pescado. Ajá, sí. Y yo iba levitando con esta red era solo una bola de luz y yo aparentemente en un cuerpo de luz. Sí, miren, en cada tanque de esto hay 1, 2, 3 galaxias, en cada tanque de estos, con material protomateria, que es la protomateria donde se están creando los códigos genéticos para que haya la vida biológica. Y me enseñó varias, hasta que llegué al final y ahí está Mika. ¿No lo quiere conocer? Esta es Mika. Entonces fue una experiencia brutal. Entonces, lo que yo vi, luz, era un sol. No era un Jesucristo, era un sol. Claro. Y entonces, y a este rey yo lo vi en una forma de luz humanoide. Y tú, dije, yo soy como él, pero mayor. ¿Cómo mayor? Y una vez me explicó, Rodrigo, Mika y yo somos hermanos, pero Mika trabaja dentro de mi cuerpo. ¿Cómo así? No lo entiendo. Entonces hoy yo lo entiendo. Esta red, como es el Volendek del botón, es el propio superuniverso del botón. Y nosotros estamos dentro de él. ¿Como una superconciencia o algo así? Sí, es una superconciencia. Wow. Entonces, el botón, que es el séptimo superuniverso, tiene más de, si no me engaño, hablando por alto, tiene más de 1 trillón de galaxias. Nevadón tiene 100.000 galaxias, que donde Mika trabaja, es director. ¿Ya? Entonces, esas experiencias me hicieron desde pequeño entender muchas cosas que no tenía con qué compartirlas. Entonces eso se tornó mi crecimiento desde pequeño. Entonces para mí hoy es fácil eso, tranquilo. ¿Entiendes? Yo estuve en la época del 11 de septiembre por ahí, en esa época más o menos, poco antes, poco después, yo estuve 15 días abducido fuera de la Tierra en Nava. Estuve casi 6 meses fuera de la Tierra. Y fui a Ganímedes, fui a Marte, fui a Sirius, estuve en Betelgeuse, estuve en Vega, estuve en varios lugares, conscientemente. Y tuvieron que llevar el cuerpo físico para que no muriera, porque el cordón de plateado de nosotros solo se extiende 65.000 kilómetros. ¿No llega hasta los lugares que te llevan? No, no llega ni a la luna. Yo lo he intentado y no da, se parece un elástico, ¿no? Okay. Entonces, por eso es que cuando quieren sacar a una persona del planeta, tienen que ir el cuerpo físico junto. Okay. Cuando ¿En criogenía o algo así? No, ¿O no va necesariamente? vivo, lo congelan o lo dejan en suspensión, anestesiado. Dependiendo del tipo de viaje de dimensión que tú vas a trascender, dejan el cuerpo criogénico. Lo pones en criogenía para que soporte la transición dimensional. Okay. ¿Ya? Y ahí tú quedas proyectado con el cuerpo astral al lado. Y fue lo que yo hice. Y ahí accedí a un cuerpo de luz superior y lo morontial. Porque como yo no tengo cuerpo criogénico, tuve que quedarme en esas estructuras. Y ahí fue cuando empecé a ver la energía del Yasron Yas, que yo no sabía que era mi conciencia superior. O sea, el Yasron Yas se vendría siendo mi yo soy. Okay. ¿Ya? Entonces ahí que se empezó el ajuste entre el yo soy, el Yasron, el Shiva,
el halcón y los otros seres que yo tengo acceso. Y yo solo fui a comprender efectivamente todo ese paquete de conciencias el 2006, 2007, cuando la cosa se tornó más clara en mi mente. Ok, wow, súper interesante eso que estás contando. Ahora, bien, ahora con el trabajo que tú estás haciendo y las experiencias que tú estás viviendo y la forma en la que estás trabajando, las personas que estás entrenando, pues, ¿podemos cambiar la realidad que se está viviendo? Porque bueno, es el 80% de la población es inconsciente, sí. Pero ¿podemos crear una masa crítica y cambiar la realidad? Mira, yo no soy tan optimista. Yo creo que podemos crear una masa crítica para determinadas personas, no para el planeta. Entonces, nosotros estamos trabajando con un número específico de personas que necesitan de una ayuda para desarrollar su despertar, y esas personas van a actuar en su familia, en su gente. Y ahí creamos una masa crítica que va a afectar esos 20% que están dentro del cálculo matemático de evacuación planetaria. Eso sí. El resto de los 80% es difícil porque ellos están viendo la televisión, viendo el fútbol, viendo todas las porquerías que... ¿Entiendes? Entonces hay que ser realista. Yo sé que ese 80% no está capacitado, pero no porque sean malos, no, porque están en otra onda, otra frecuencia. Tendríamos que tener un aspecto muy fuerte en este planeta para cambiarlos. Entonces ese aspecto fuerte puede venir a ocurrir después del 2026, 2035 más o menos, si nosotros escapamos de una tercera guerra mundial y de los conflictos militares que los americanos van a más una vez generar por los problemas con los rusos y con los chinos. ¿Ya? No nos olvidemos que quien financió, quien le mandó las armas al Oriente Medio fueron ellos. Claro. Y ahora se están jodiendo con ellos. ¿Entiendes? Entonces tenemos un problema político. Inglaterra se salió de la Comunidad Europea porque no quiere más musulmanes entrando en su país. Entonces, ¿qué va a pasar? Francia quiere cerrar y quiere salirse de la Comunidad Europea. Sí. Entonces, existe un riesgo político de la Comunidad Europea desmoronar y el euro irse a la mierda. ¿Te imaginas lo que eso va a generar? Alemania está con 800.000 agentes secretos de este grupo dentro de Alemania. Entonces, la situación, yo estuve en Francia, vos estuve pocos meses atrás en nuestra región toda. Tú ya no cruzas la frontera de Francia e Inglaterra como cruzabas libremente. Ahora hay policía, el ejército. Te para, quiere ver documentos, te ve quién eres todo, te revisa el auto. Estás con miedo. Entonces tenemos una tensión psíquica. Entonces esa tensión psíquica que genera miedo, genera que por frecuenciamiento el miedo te atrapa. Entonces, ¿cómo vamos a hablar en subir la conciencia de estos humanos si están con miedo que les exploten el aeropuerto, lo que sea? Claro. Como el otro idiota que atropelló 70 personas. Es verdad. Entonces, es eso que hay que entender. Tenemos mecanismos de terrorismo, mecanismos de los Illuminati, de lo que sea, el nombre que le quieran poner, generando el miedo en el planeta, en puntos estratégicos, donde la gente tiene poder adquisitivo, tiene cultura y tiene condiciones de ascender a un nivel de conciencia superior. No lo van a conseguir. Entonces, por eso es que esta masa crítica que tú comentas está amenazada por esta manipulación de estas fuerzas negativas que no quieren que la humanidad esté descansada para poder crecer su conciencia. Por eso que es un número reducido de personas, infelizmente. Claro. Y ahora, en cuanto a esto del despertar, te iba a preguntar, y en cuanto a esto lo de la manipulación, te quería preguntar esto. Bueno, ahorita las personas, totalmente manipuladas, ¿puede haber algún movimiento, por ejemplo, como tú lo dijiste, un terremoto, una explosión volcánica, un tsunami o algo, que por medio del caos se cree una especie de despertar? Sí, eso es lo que quería comentar, que es una de las posibilidades desde que nosotros no tengamos la Tercera Guerra Mundial. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros escapamos a un holocausto nuclear o parcial, vendrían otros aspectos geológicos que obligarían a la humanidad por miedo a buscar una solución, y ahí podría venir una masa crítica planetaria. Es una posibilidad.
que es uno de los proyectos de la Operación Rescate, que Okay. están coordinando situaciones para que eso pueda venir a ocurrir. Okay. Pero antes del 2026 yo no lo veo posible porque hay que ajustar muchos aspectos de la humanidad todavía. El 2026 es una data extremadamente importante para el planeta, que es cuando va a aparecer una lente gravitacional cerca de Saturno, igual a la película Interestelar. Ok, ¿de verdad? Sí. 2026. Final 2026. Ok. Entonces, por eso es que tú enseñas, por ejemplo, en tus cursos, de que hay una muy, muy conocida que está el Sol y que está una nave que está absorbiendo energía del Sol. Y es para evitar que el Sol explotara y nos diera, ahora sí que... Exactamente, en la energía torre. ahora. O sea, nos estaban dando tiempo. Para llegar a tener tiempo para nuestro desarrollo. Ok, entiendo, perfecto. Bueno, de esa manera ellos nos están echando la mano, nos están apoyando. Pero, por ejemplo, si aquí en la Tierra nos diéramos de bombazos o bombas nucleares, Ahí ¿ellos se acabó. pudieran meterse? No. ¿Ellos no, pudieran? Ellos pueden meterse por la situación de la directriz cero para el número de personas que tengan la frecuencia necesaria para ser evacuadas. Punto. El resto no. Ok. Como un arrebato, el arrebato. Sí, el arrebato es exactamente eso. Pero el arrebato funciona por frecuencia. Entonces, el arrebato está calculado por la emisión de luz, magnitud de luz de la llama trina. Entonces, tienen que tener por lo menos un 68-70% de energía positiva, o en luz a estar por lo menos en 1850 a 2000 lúmenes de energía en el corazón. Ok. La media del planeta está en 1100-1200. 1100, 1200. Sí. Y por ejemplo, entonces las señoras que van a la iglesia todos los días y que van y que le rezan el rosario, ¿esas? Esas pueden hasta estar en 2000. Porque Okay. el olfato no es porque es religioso, no. Personas de buen corazón. ¿El qué va a pasar con una señora de esa que le reza el tercio a Guadalupe todos los días, por ejemplo? Ya, es una persona buena, tiene un buen corazón, cree en aquella historia. Pero cuando la vayan a arrebatar, la van a llevar, la van a tener que dejar en una clínica psíquica, porque no va a entender que está en una nave, no va a entender que Jesús no es lo que ella cree, que todo lo que la iglesia es una gran mentira. Entonces ese es el problema que tenemos cuando hablamos de arrebatar. Tenemos, por lo tanto, gente arrebatable con un nivel de conciencia abierta que lo va a entender y ok, ya te vas a poner a trabajar al tiro y ayudar a quien necesita. Otros van a quedar en una clínica psiquiátrica un par de años para entender que vivió una mentira. Y asimilando. Otra que va a tener que descubrir que está muerta, que está en un cuerpo de luz, que es el cuerpo astral, y por ahí va. Entonces, el arrebato está dividido por categorías y por número de trabajos de ajuste de cada grupo, son grupos. Okay. Entonces el arrebato es calculado por la emisión de energía de tu llama trina. Punto. ¿Y quién está abajo? Cagó. No hay opción. Ok. Y como tú dices, es el recto vivir, recto pensar, recto hacer. Claro. Pues. O sea, no significa que tengamos que ir a la iglesia y darnos golpes de pecho y rezar, sino que esa persona esté en el recto vivir, o sea, que en realidad haga cosas buenas, que se sienta bien consigo mismo, que no se sienta culpable, y ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto, excelente. Oye, pues bueno, ha sido una plática súper interesante, súper padrísima. Entendemos que Rodrigo tiene que descansar, de hecho tiene que hacer algunas cosas. Hoy es el último día aquí en Monterrey, él va a dar pues, cura cuántica hoy, y a lo mejor sin descansar, entonces esperemos volverte a tener aquí. Ok, vamos a Tanto ver. aquí en México como aquí en el programa La Verdad Oculta Radio TV, que sabes que es tu casa, pues. Muchas gracias. Y bueno, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? Mira, eso es un tanto difícil porque es tanta gente. Entonces, tenemos mi web, rodrigoromo.com.br, el Facebook Rodrigo Romo, y allá la gente puede mandar mail, lo que sea. La Eliana, que trabaja conmigo, lo separa. Sí. De acuerdo con el grado de importancia y seguridad, me los pasa a mí. Por ejemplo, yo ahora estoy sin internet, a 15 días estoy básicamente fuera. Entonces, consigo abrir a veces el mail en mi móvil, pero no lo consigo responder porque la red no sustenta. Exacto. El sistema que yo uso no me permite, yo no uso Gmail, uso otro. Entonces, ¿qué sucede? Yo a veces leo, pero no tengo cómo responder. Y ahí después pasan 20, 30 días, me olvido por completo. Entonces, yo realmente respondo los emails cuando estoy en mi casa y que tengo más tiempo. Cuando estoy viajando, infelizmente, Exacto. te queda medio colgado hasta que yo consiga responder. Entonces, a veces me demoro. Y de resto, el trabajo mío es todo a nivel psíquico. Entonces, la gente me pide sanación, ya. Entonces, en vez de llamarme, mentalice,
pida mi ayuda extrafísicamente, que yo me proyecto, si yo hago proyección en el planeta entero, si yo estoy siempre atendiendo fuera del cuerpo. Perfecto. Para mí es menos desgastante, menos cansativo y no necesito conocer a las personas, si así lo hago. Todos mis alumnos trabajan de la misma forma. Si eso es lo que yo enseño también en los otros niveles más avanzados. Yo tengo hoy una red de más de 800.000 trabajadores que trabajan dentro de mi estructura, a nivel extrafísico. Wow. Entonces hacemos sanación, cirugía, lo que sea necesario. Pero yo no necesito estar ahí. Okay. Yo creé una estructura, creé un trono. Hoy Rodrigo Romo es un trono espiritual. Pero yo no necesito estar ahí. Funciona por cuenta propia, porque son alumnos a nivel físico, alumnos a nivel extrafísico. Cuando yo doy un curso, están con ustedes, ¿cierto? Entonces, tú tienes mínimo 14 seres contigo, que es tu anclaje de ancestralidad. Esos, por su vez, tienen su propio anclaje. Entonces, cada uno de nosotros cada alumno genera 72 alumnos por curso. Okay. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 100 alumnos en una sala, tengo efectivamente 720 alumnos haciendo curso conmigo. Wow. Entonces, yo tengo, de los 67.000 alumnos físicos, calculo por 72 la cantidad de gente que yo ya doy clase, fuera lo que yo doy extrafísicamente, conscientemente. Entonces, esa gente hace parte del equipo de trabajo de ayuda planetaria. Uy, qué bueno que sean tantos. Sí, claro, entonces, esa es la idea. Y eso es de gracia. Entonces, yo no cobro, sino callar. Ahora, gente, hay que ir a China ya. Perfecto, vamos a China, no hay problema. Entonces, la idea de nosotros es ayudar, propagar la ayuda. Incluso esta es la primera vez que yo lo dejo público, así nunca lo tenía comentado. Perfecto. ¿Ya? Muchísimas gracias por comentarlo aquí. Suerte, suceso. Muchísimas nos gracias. Vemos. Muchísimas gracias. Y pues bueno, métanse entonces a las páginas de YouTube para que vean muchísima más información. De hecho, en Caja de Pandora tiene muchas entrevistas también, allá con nuestros hermanos españoles. Y pues espero que les haya parecido muy interesante la entrevista. Me encantó. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí. Gracias. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y métanse en la información de Rodrigo. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. ¿Sientes que todo en tu vida está mal? ¿O tal vez te han atacado energéticamente? ¿Sabías que no todos los problemas tienen un origen psicológico o emocional? También hay cuestiones espirituales que te afectan negativamente. ¿Has sufrido de pesadillas recurrentes? ¿Sientes que estás cargando a alguien? ¿De sombras en tu casa? ¿Te sientes bloqueado? ¿Sientes que no avanzas en la vida? Taller de autoprotección holística basado en las investigaciones realizadas por Javier Sampayo. Aprende a protegerte de los ataques realizados por entidades negativas. Aprende a elevar tu vibración y proteger tu energía vital. Aprende a liberarte de esas entidades negativas. El taller de autoprotección holística se llevará a cabo en línea y presencial en diferentes ciudades. 521-811-49-72-445 o al correo javier.sampayo.hipnosis@hotmail.com www.javiersampayo.com.mx. ¿Sientes que todo en tu vida está mal? Tal vez hayas pasado por traumas, depresión, frustración, ira retenida u otras situaciones que no te dejan vivir plenamente.
¿Te gustaría saber la causa de estos sentimientos y sanarlos desde el momento en que se originaron? Con la terapia de hipnosis holística reparadora puedes lograrlo. Con esta técnica se busca sanar las 3 partes del ser humano. 1. La parte mental, que tiene que ver con las programaciones que se encuentran en el subconsciente e inconsciente, pudiendo sanar problemas o trastornos psicosomáticos. 2. La parte emocional. Aquí se tratan las heridas del pasado, los sentimientos y emociones que no se han podido sanar y que lastiman el presente. Las emociones mal trabajadas también tienen la capacidad de enfermar el cuerpo físico. 3. La parte espiritual es nuestra esencia conectada con la fuente divina. Es nuestra energía vital, de la cual, lamentablemente, en muchos de los casos, sin darnos cuenta, existen entidades negativas como larvas astrales, espíritus desencarnados o incluso seres extraterrestres regresivos que se alimentan de nuestra energía vital. Con la hipnosis holística reparadora, los pacientes no solo se pueden llegar a sanar de traumas, tristezas, depresiones, adicciones, baja autoestima, frustraciones y enojos, sino que también hay pacientes que han podido platicar con sus familiares o seres queridos que ya fallecieron y ayudarlos a trascender a la luz, si es que no lo han hecho aún. Algunos otros pacientes han podido platicar con sus maestros espirituales o el también llamado yo superior para pedir consejo o incluso entender mejor la misión de la vida actual. Y otros pacientes han podido resolver y sanar situaciones de vidas pasadas que en la vida actual estaban afectando. La hipnosis holística reparadora no es una técnica más solamente, sino que es una terapia integral de sanación creada por el mexicano Javier Sampayo. Las terapias de hipnosis holística reparadora pueden realizarse de manera presencial tanto en México como en diferentes partes del mundo de habla hispana que Javier Sampayo visite, como también pueden realizar la terapia de forma en línea a todo el mundo gracias a la conectividad del Internet. Puedes pedir información al WhatsApp 521-811-49-72-445 y puedes encontrar más información de videos, entrevistas a Javier Sampayo y testimonios en YouTube, buscando en La Verdad Oculta Radio TV e Hipnosis Holística Reparadora con Javier Sampayo. Página web www.javiersampayo.com. Nos vemos en tu terapia.